Llegó, llegó la hora donde Dios iluminará tu mente y tu corazón por medio de Rayo de Esperanza. Episodio número 4. Sí, ¿qué tal? Amigos y amigas, sean bendecidos y bendecidas en este nuevo día que hizo el Señor. Yo soy su amigo Franklin Rodríguez y estoy aquí con el gran compromiso de transmitirle esa palabra que son capaces de provocar en su vida una reforma, la cual le ayudará a experimentar nuevos cambios. En el episodio número 3 hablamos sobre el propósito de Dios en la vida del ser humano y vimos que es necesario que cada persona, por medio de su relación con su Creador, debe descubrir cuál es el propósito de Dios en su vida. También hablamos de que debemos renovar nuestro entendimiento y nuestra mente por medio de la palabra del Señor. En este episodio estaremos hablando con el tema reconexión espiritual. Antes de entrar en directo al tema de hoy, quiero observar la palabra conexión, la cual significa la unión que se establece entre dos o más cosas o persona. El Creador, al momento de crear al ser humano, le dio autoridad y dominio sobre toda la creación, y ésta se mantuvo en ellos mientras su conexión permaneció estable con su Creador. Que repita eso. Sí, amigo, usted escuchó muy bien, pero voy a complacerle y a repetir lo que dije. El Creador, al momento de crear al ser humano, le dio autoridad y dominio sobre toda la creación, y ésta se mantuvo en ello mientras su conexión permaneció estable con su Creador. Dios había dicho al ser humano: de todo árbol del huerto puede comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de cierto el día que de él comiere, ciertamente perecerán. Amigo oyente, Satanás, la serpiente antigua, engañó al ser humano diciendo que podrían comer del fruto que Dios dijo que no comieran, y ellos desobedecieron la voz de su Creador y comieron del fruto prohibido, y por ello entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte al ser humano. La muerte es la separación del ser humano de su Dios. Al hombre desobedecer a su Creador, se rompió esa conexión, la cual le daba vida y autoridad sobre todo lo creado. En el primer enfrentamiento de Satanás con el primer Adán en el huerto del Edén, por medio de la desobediencia del hombre, Satanás le usurpó la autoridad que Dios le había dado sobre los reinos de la tierra, y esta misma se la ofreció al segundo Adán, esto es, a Cristo, en su enfrentamiento en el desierto, según San Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice: y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy.
en algunos pasajes de las Escrituras, como lo es San Juan capítulo 12, versículo 31 y San Juan 14, versículo 30, Jesús llama a Satanás como el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo se refiere a él como el Dios de este siglo en 2 de Corintios capítulo 4. Amigo mío, ya habiendo resumido un poco la historia de la humanidad y conociendo cuál era la posición del hombre y la mujer antes y después de pecar, ahora podemos entrar al tema reconexión espiritual. La palabra reconexión es la acción de volver a conectar la unión que antes existía. El sentido espiritual es restablecer la unión del ser humano con su Creador. Aunque fue por la desobediencia del ser humano que se rompió esta conexión, este no podía por su propia cuenta volver a establecer esta unión. Pero Dios, desde el principio, tuvo un plan para llevar a cabo esta reconexión. El amor de Dios es tan grande por la humanidad que aún habiéndose apartado del camino de la verdad, no lo dejó desamparado. La advertencia que se le dio al ser humano era que si desobedecía comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Esa muerte era la separación de Dios, que es la vida. En el libro de los Romanos, capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También en Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa dádiva de Dios fue el plan del Creador para darle nueva vida al ser humano. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo humano, o sea, se hizo como usted y como yo, para venir a este mundo y tomar nuestro lugar y morir por todos nosotros en la cruz del Calvario, para que por medio de su muerte nosotros tengamos vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 y 17, como también sigue diciendo el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cristo es el intermediario entre Dios y los seres humanos. O sea, por medio de él se restablece esa reconexión. Todos tenemos la misma oportunidad por medio del sacrificio de Cristo de ser reconectado nuevamente con Dios. ¿Qué debemos hacer para ser reconectados nuevamente con Dios? ¿Qué dice las Escrituras? Según Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús enseñó
que es necesario que tengamos un nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento se efectúa en la vida del ser humano cuando reconoce a Jesús como su Salvador personal. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando sucede esto, entonces inmediatamente somos regenerados por el Espíritu Santo. O sea, que nos da nueva vida y nos hace nueva criatura, según como nos lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Mis amados amigos, en el episodio número 3, hablé de que debíamos de renovar nuestra mente y entendimiento, la cual el nuevo nacimiento es el primer paso para comenzar esta renovación. Si de verdad queremos un cambio en nuestra vida, debemos de acercarnos confiadamente ante el trono de la misericordia y encontraremos el oportuno socorro. Hoy Dios te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a ti y siempre será mi hijo. Desde ahora en adelante, la luz de la esperanza presta está para alumbrar, no solamente en tu vida, sino también en la de los demás. Pues tú te convertirás en un faro de verdad, donde la luz de la aurora, como rayo de esperanza, se verá. Como todo lo que comienza termina, hemos llegado a la parte final de este episodio número 4 de Rayo de Esperanza, bajo el tema Reconexión Espiritual. Puedes comunicarte con nosotros a rayodesperanza07@gmail.com. También puedes encontrarnos en el fanpage de Facebook por Pastor Franklin Rodríguez. Si este episodio fue de valor para tu vida, puedes escucharnos en las diferentes plataformas como son Spotify, Spreaker, Radio Public, Google Podcast y en el canal de YouTube por Podcast Rayo de Esperanza. Esto fue una entrega más de Rayo de Esperanza. Hasta una próxima ocasión y que Dios les bendiga. Llegó la hora donde Dios iluminará tu mente y tu corazón por medio de Rayo de Esperanza. Episodio número 4. Sí, ¿qué tal? Amigos y amigas, sean bendecidos y bendecidas en este nuevo día que hizo el Señor. Yo soy su amigo Franklin Rodríguez y estoy aquí con el gran compromiso de transmitirle esa palabra que son capaces de provocar en su vida una reforma, la cual le ayudará a experimentar nuevos cambios. En el episodio número 3 hablamos sobre el propósito de Dios en la vida del ser humano y vimos
que es necesario que cada persona, por medio de su relación con su Creador, debe descubrir cuál es el propósito de Dios en su vida. También hablamos de que debemos renovar nuestro entendimiento y nuestra mente por medio de la palabra del Señor. En este episodio estaremos hablando con el tema reconexión espiritual. Antes de entrar en directo al tema de hoy, quiero observar la palabra conexión, la cual significa la unión que se establece entre dos o más cosas o personas. El Creador, al momento de crear al ser humano, le dio autoridad y dominio sobre toda la creación, y ésta se mantuvo en ellos mientras su conexión permaneció estable con su Creador. Que repita eso. Sí, amigo, usted escuchó muy bien, pero voy a complacerle y a repetir lo que dije. El Creador, al momento de crear al ser humano, le dio autoridad y dominio sobre toda la creación, y ésta se mantuvo en ello mientras su conexión permaneció estable con su Creador. Dios había dicho al ser humano: de todo árbol del huerto puede comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de cierto el día que de él comiere, ciertamente perecerán. Amigo oyente, Satanás, la serpiente antigua, engañó al ser humano diciendo que podrían comer del fruto que Dios dijo que no comieran, y ellos desobedecieron la voz de su Creador y comieron del fruto prohibido, y por ello entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte al ser humano. La muerte es la separación del ser humano de su Dios. Al hombre desobedecer a su Creador, se rompió esa conexión, la cual le daba vida y autoridad sobre todo lo creado. En el primer enfrentamiento de Satanás con el primer Adán en el huerto del Edén, por medio de la desobediencia del hombre, Satanás le usurpó la autoridad que Dios le había dado sobre los reinos de la tierra, y esta misma se la ofreció al segundo Adán, esto es, a Cristo, en su enfrentamiento en el desierto, según San Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice: y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. En algunos pasajes de las Escrituras, como lo es San Juan capítulo 12, versículo 31, y San Juan 14, versículo 30, Jesús llama a Satanás como el príncipe de este mundo, y el apóstol Pablo se refiere a él como el Dios de este siglo en segunda de Corintios capítulo 4:4. Amigo mío, ya habiendo resumido un poco la historia de la humanidad y conociendo cuál era la posición del hombre y la mujer antes y después de pecar, ahora podemos entrar al tema reconexión espiritual. La palabra reconexión es la acción de volver a conectar la unión
que antes existía. El sentido espiritual es restablecer la unión del ser humano con su Creador. Aunque fue por la desobediencia del ser humano que se rompió esta conexión, este no podía por su propia cuenta volver a establecer esta unión. Pero Dios, desde el principio, tuvo un plan para llevar a cabo esta reconexión. El amor de Dios es tan grande por la humanidad que aún habiéndose apartado del camino de la verdad, no lo dejó desamparado. La advertencia que se le dio al ser humano era que si desobedecía comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Esa muerte era la separación de Dios, que es la vida. En el libro de los Romanos, capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También en Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa dádiva de Dios fue el plan del Creador para darle nueva vida al ser humano. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo humano, o sea, se hizo como usted y como yo, para venir a este mundo y tomar nuestro lugar y morir por todos nosotros en la cruz del Calvario, para que por medio de su muerte nosotros tengamos vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 y 17, como también sigue diciendo el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cristo es el intermediario entre Dios y los seres humanos. O sea, por medio de él se restablece esa reconexión. Todos tenemos la misma oportunidad por medio del sacrificio de Cristo de ser reconectados nuevamente con Dios. ¿Qué debemos hacer para ser reconectados nuevamente con Dios? ¿Qué dice las Escrituras? Según Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús enseñó que es necesario que tengamos un nuevo nacimiento. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento se efectúa en la vida del ser humano cuando reconoce a Jesús como su Salvador personal. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando sucede esto, entonces inmediatamente somos regenerados por el Espíritu Santo. O sea,
que nos da nueva vida y nos hace nueva criatura, según como nos lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Mis amados amigos, en el episodio número 3 hablé de que debíamos de renovar nuestra mente y entendimiento, la cual el nuevo nacimiento es el primer paso para comenzar esta renovación. Si de verdad queremos un cambio en nuestra vida, debemos de acercarnos confiadamente ante el trono de la misericordia y encontraremos el oportuno socorro. Hoy Dios te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a ti y siempre será mi hijo. Desde ahora en adelante, la luz de la esperanza presta está para alumbrar, no solamente en tu vida, sino también en la de los demás. Pues tú te convertirás en un faro de verdad, donde la luz de la aurora, como rayo de esperanza, se verá. Como todo lo que comienza termina, hemos llegado a la parte final de este episodio número 4 de Rayo de Esperanza, bajo el tema Reconexión Espiritual. Puedes comunicarte con nosotros a rayodesperanza07@gmail.com. También puedes encontrarnos en el fanpage de Facebook por Pastor Franklin Rodríguez. Si este episodio fue de valor para tu vida, puedes escucharnos en las diferentes plataformas como son Spotify, Spreaker, Radio Public, Google Podcast y en el canal de YouTube por Podcast Rayo de Esperanza. Esto fue una entrega más de Rayo de Esperanza. Hasta una próxima ocasión y que Dios les bendiga.